Bien, nuevamente, por la gracia del Señor, nos disponemos a hacer otro vídeo con la ayuda, digo, del Señor Jesucristo, y esta vez referente al Hijo del Hombre, porque la Escritura habla acá en Mateo capítulo 24, dice versículo 29, tiene como título La venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Y la verdad es que vamos a hablar justamente sobre la venida del Hijo del Hombre, que es un secreto, porque Jesucristo dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Y esta venida del Hijo del Hombre está relacionada con el séptimo sello, porque tampoco el mundo eclesiástico no sabe nada acerca del séptimo sello. Entonces, y el séptimo sello, sabemos por la gracia del Señor que es la venida secreta del Señor Jesucristo, donde Cristo viene en tres fases, porque su venida está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, donde dice que el mismo Señor, el mismo Jesús, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados de todas las edades, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice Pablo dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, lo más grande, amados hermanos, lo más grande, para el cristianismo y para el cristiano en este tiempo del fin, en este día final, es la segunda venida del Señor. Pero repito, Él viene secretamente. No viene como en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, creo que es donde dice todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Esa no es, no es la venida del Señor secreta para venir a recoger a todo lo que Él ha redimido, ¿ya? Él ahora viene a buscar la venida secreta del Señor o la venida secreta del Hijo del Hombre. Él viene a buscar lo que ha redimido y queremos con la ayuda del Señor poder entrar un poquito en eso, guiado, inspirado por el Señor. Entonces, amados, la venida del Hijo del Hombre, hay varios puntos que se resaltan ahí. Entonces yo voy a hablar primero un poquito acerca de eso y después vamos a ir buscando algunas escrituras, si Dios así lo quiere, para poder confirmar estas cosas. La venida del Hijo del Hombre es una venida que el mundo eclesiástico, que las organizaciones, las denominaciones no lo van a ver, es decir, no van a ver, no van a entender más bien lo que es la venida del Hijo del Hombre. Primero que todo, Jesucristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, no hijo de un hombre, el Hijo del Hombre, porque Él era Dios, ¿ya? Dios hecho hombre, Dios como hombre para ser inmolado, para ser sacrificado. Dios como hijo del hombre, como en su carácter de profeta, ¿ya? Entonces, por eso que él se llamaba a sí mismo hijo del hombre, pero Jesús viene en el nombre de tres hijos, porque recordemos, amados, que Dios se perfecciona en tres, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo no es que sean tres personas distintas, sino que Dios se perfecciona en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres manifestaciones mayores de la divinidad, la cual es una persona, y Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones distintas de una sola persona que es Dios. Entonces, asimismo, Jesús viene en el nombre de tres hijos, porque su plan de redención, su plan de salvación, digamos, lo podríamos resumir así, en el nombre de estos tres hijos. Primero, Hijo del Hombre, Dios hecho carne, ¿cierto? Viniendo a ser
a entregarse por nosotros, pero también en su carácter de profeta de los profetas. Él también es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios como el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Él ha estado durante estos 2000 años como el Hijo de Dios. Y también Él viene como Hijo de David. Hijo de David en su carácter de rey. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Hijo de David cuando se siente en el trono de David en Jerusalén. Ya, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad del Dios Todopoderoso. Él escogió esa ciudad para poner su trono, ya, su ciudad como su lugar de morada. Ya, entonces, bueno, tres hijos, hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David en el milenio, porque repito, Dios se perfecciona en tres. Entonces, vamos a ver esta venida, la venida del Hijo del Hombre, que es un secreto y que solamente la novia de Jesucristo, es decir, aquellos genes de Dios, aquellos atributos predestinados de Dios desde antes de la fundación del mundo, van a ver y recibir la revelación del Hijo del Hombre. Entonces, algunas cosas voy a leer aquí. Dice acá en Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto entiendo que es Apocalipsis 1:7, pero también como lo vio Daniel en el capítulo 7, versículo 13, pero ahí él viene para juicio, Entonces lo voy a leer nuevamente. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, punto y coma. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo verán, pero esta venida secreta del Hijo del Hombre ahora, antes de la destrucción de la tierra, es lo que queremos referirnos. Y dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y aquí nos da algunas claves el Señor Jesucristo acerca de la venida secreta, de su venida secreta, o como Él la llamó, la venida del Hijo del Hombre. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, los días de Noé, ¿qué había en los días de Noé? Había caos, había violencia en la tierra, ¿ya? Todo pensamiento del corazón de los hombres era de continuo al mal, ¿ya? Y entonces ya había violencia en la tierra. Y dice la Escritura que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, no dice esposas. Entonces la verdad que era un caos.
Y dice la Biblia que Jehová Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿ya? Y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y decaería delante de mí. Y el Señor dijo, mas serán sus días 120 años. Y acortó el ciclo de vida al Señor, porque el pecado acorta la vida del hombre. Acuérdense que antes del diluvio, las personas, digamos, vivían 300, 400, 500, 600, 800, 900 años. Ya no 1000, porque el Señor le dijo a Adán, el día que tú comas, ¿cierto? Ciertamente moriréis. ¿Ya? Y ese día no era un día, se estaba refiriendo el Señor a un día literal de 24 horas, no, sino que el día del Señor es como 1000 años, como dijo el apóstol Pedro. Pedro dijo, no quiero esto, amados, que ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, en el tiempo del Señor. Entonces, por supuesto que Adán, cuando cayó, ¿cierto? Él transgredió al Señor y comió del árbol, como dice la Escritura, él, su esposa y él. Entonces ellos fueron echados del huerto del Edén y llegó a ser un simple mortal porque Adán cayó de la vida eterna. Él cayó de la naturaleza divina, cayó de la vida eterna, cayó de ser coigual con Dios, ya de tener la naturaleza divina, y llegó a ser un simple mortal y no alcanzó a vivir un día, es decir, 1000 años, porque dice que Adán vivió 900 y tantos años y murió. Y también su esposa, Icha, o la varona, o Eva, también ella murió. Bueno, entonces, amados, dice acá una clave. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Retengan eso, Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, el diluvio fue un juicio, ¿ya? Entonces, porque lo que viene ahora también viene un juicio. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Jesús dice que acá que esta generación antediluviana, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y dice, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está hablando nuestro Señor? Que será una venida repentina y secreta, ya donde el mundo va a estar en una condición como fue de pecado, ¿cierto? Y una condición de exposición al juicio, y que no entendieron lo que estaba sucediendo hasta que vino el juicio, el diluvio, y se los llevó a todos. Entonces, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y dice Jesús, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Fíjense que tan pocos van a ser. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y dijo Jesús nuestro Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora viene, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, esta reflexión, esto que estamos empezando a hablar, es para hacernos reflexionar de que debemos estar velando. Debemos estar velando, porque el ladrón viene para matar, viene para destruir, ¿cierto? Entonces, por tanto, dice Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, y escuchen amados, vendrá a la hora que no pensáis, porque nos vamos a entrar en la venida del Hijo del Hombre, en este gran misterio de la venida del Hijo del Hombre.
que es, yo diría, el evento más importante para toda la cristiandad en la tierra en este tiempo del fin, la venida del Hijo del Hombre. Y acá el Señor Jesús está diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, pero nos está dando una clave que será como los días de Noé. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Inmediatamente después viene la parábola de las 10 vírgenes, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, amados, la venida del Hijo del Hombre. Repito que Jesús viene en el nombre de 3 hijos. ¿Ya? Vino como el Hijo del Hombre. Y está todo citado, viene como el Hijo de Dios, ¿cierto? Durante estos 2000 años, como el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Y viene al milenio como el Hijo de David para sentarse en el trono, literal de David. Entonces, vamos a entrar un poquito en esto del Hijo del Hombre, en su carácter de Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, acá en su primera venida, ¿cierto? Los discípulos no entendieron cuando Él les habló de la parábola del trigo y de la cizaña, ¿ya? Y entonces los discípulos le dijeron aparte, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Entonces el Señor como que los reprendió un poquito, le dijo, aún ustedes no tienen entendimiento, y les dijo, a ver si lo puedo leer acá, eso está en Mateo capítulo 13, versículo 37. Entonces, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, dice, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Acuérdense que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Hay árboles buenos, hay árboles malos. Hay trigo y cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. También en este mundo caminan por este mundo los hijos también de Satanás. ¿Ya? Bueno, entonces dice... y los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Escuchen esto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Hijo del Hombre en su primera venida sembró la buena simiente, que son los hijos del reino. Él sembró la palabra, porque la palabra es una semilla. Y la palabra son los hijos, ¿ya? La palabra son los hijos. Es decir, el verdadero creyente es la palabra que está en el libro.
El verdadero creyente está escrito en el libro porque son son las palabras del libro. Como Jesucristo, ¿cierto? Él dijo, escrito está de mí, en medio del rollo está escrito de mí. Entonces, eh, él sembró la buena semilla. ¿La sembró en quién? En sus discípulos. Lo estuvo sembrando durante 3 años y 6 meses. Y una vez que la semilla estaba sembrada, la semilla de la palabra, los mandó a que esperasen en Jerusalén la promesa que le habían oído del Padre, ya que recibirían poder. Porque él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero ellos fueron sembrados por 3 años y 6 meses por el Hijo del Hombre, porque eso es muy importante. Entonces, lo que quiero expresar y decir, que el Hijo del Hombre también se manifestaría por un breve periodo de tiempo, justamente en el día del fin, en el tiempo final, el Hijo del Hombre se revelaría. Eso es lo que vamos a hablar. Se revelaría a sus verdaderos escogidos, a sus escogidos, es decir, a los hijos del reino, a los que son parte de la palabra, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. A ellos se revelaría. Entonces, pero ¿qué es lo que haría? Lo mismo que hizo en su primera venida, sembraría la simiente de perfección en ellos. Sembraría la simiente, la semilla de los 7 truenos. Porque los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4 es la revelación completa de Jesucristo. Entonces Él siembra, el Hijo del Hombre, en el tiempo del fin, como viene secretamente, siembra la semilla de perfección en los corazones de los creyentes. Siembra la semilla de los 7 truenos, de Apocalipsis 10, 3, 4. Recordando un poquito eso, Él en su descenso, cuando Jesús desciende, ahí en Apocalipsis capítulo 10, 1 dice que Juan dijo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, cercado de una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y dice, traía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y dijo Juan, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, o declarado sus voces, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oyó una voz, dijo Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Y Juan dice seguidamente que vio al ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, levantar su mano al cielo y jurar por el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Pero en esta venida, en este descenso del Señor, Él viene como el Hijo del Hombre, ¿ya? El Hijo del Hombre, ¿y qué viene a hacer? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él viene a sembrar, ¿ya? Y es por eso que esos 7 truenos emiten sus voces. Y esos 7 truenos son los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Y por supuesto que estos misterios, verdades, que estaban contenidos en los 7 sellos, eran los 7 ángeles, ¿ya? Disculpen, los 7 ángeles que estaban en su diestra. A ver si puedo leer un poquito eso. Entonces, porque vamos a entender por qué estoy diciendo eso. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, no está dirigiendo el Señor a eso, por eso no tengo las escrituras, pero estamos yendo a esa escritura. Apocalipsis capítulo 1, la estoy buscando. Entonces, a ver, Apocalipsis capítulo 1 dice que,
dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, este es el misterio más precioso del Señor Jesucristo. Esas 7 estrellas que están en su diestra y esos 7 candeleros de oro que es su iglesia. La iglesia a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces, si nosotros nos recordamos acá lo que hemos visto, lo que hemos leído aquí en Apocalipsis capítulo 13, dice que Él enviará sus ángeles. Los ángeles son los segadores, ¿ya? Creo que está aquí donde Él dice que enviará sus ángeles. Dice acá el versículo 41, ¿sí?, del capítulo 13. Capítulo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿ya? Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los ángeles son los segadores, pero estos son 7 ángeles, los ángeles de las 7 edades de la iglesia. Cada ángel, ¿cierto? Cada ángel, Dios, Cristo, tronó a través de cada ángel. Entonces el Hijo del Hombre, la verdad, cuando viene, Él no viene solo, Él viene con sus ángeles. Entonces, y ya entendemos que Él viene para sembrar nuevamente la semilla. Y repito eso, amados hermanos, que lo que siembra es la semilla de perfección, la simiente de los 7 truenos. Como alguien bajo la inspiración dijo, Jesucristo en la forma de semilla se ha sembrado, digamos, en el corazón de la iglesia, de la novia, ¿ya? Se ha sembrado en el vientre espiritual de la novia, ¿ya? Jesucristo, 7 truenos, ¿ya? Que en su novia se sembró. Entonces eso es, el Hijo del Hombre, ¿cierto? En el tiempo del fin aparecería por un breve momento. ¿Para qué? Para sembrar las semillas, las simientes de perfección. Esto es más que restauración, hermano, para ustedes que han recibido el mensaje, porque el mensaje del profeta de Dios estaba en 2 fases. En la restauración, porque el Señor dijo: yo restauraré todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vale decir, ese insecto está representando lo que haría el insecto espiritual de los 4 caballos del Apocalipsis. El jinete del caballo blanco, personificando cristianismo, el jinete del caballo rojo, ya matando a todos los cristianos a través de la edad del oscurantismo, que este sistema corrupto eclesiástico mató a 68 millones de cristianos que no creyeron la herejía de Roma, entonces, que no creyeron sus dogmas. Entonces este jinete del caballo rojo con su espada los asesinó porque a los verdaderos cristianos, porque no creían los verdaderos cristianos los dogmas de Roma. Entonces eso es. Pero después este jinete cambia al jinete del caballo negro.
Y eso fue cuando empezaron a vender las indulgencias, los perdones papales, y empezaron a cobrar por todas las cosas, y esa iglesia falsa se empezó a enriquecer y a apoderarse de las riquezas de la tierra, vendiendo los sacramentos, vendiendo la salvación, vendiendo los indultos papales y todo eso, ¿ve usted? Entonces, y el jinete del caballo cambió al caballo amarillo, que significa muerte, porque, digamos, el Señor le dio nombre. Dice que el jinete del caballo amarillo tenía por nombre muerte y que el infierno le seguía. Entonces, y el color amarillo son los colores mezclados de estos 4 caballos: blanco, rojo, negro y el amarillo. Y el amarillo es un color de muerte, ¿ya? Y nosotros sabemos cuáles son los colores de esta iglesia falsa: blanco y amarillo, porque empezó su cabalgata con blanco, es decir, personificando el cristianismo, haciéndose pasar por cristiano, ve, una iglesia cristiana, pero falsa, porque su fin es muerte, ve, el color amarillo es muerte. Y esos son los colores de esta iglesia universal que ha personificado durante casi 2000 años el cristianismo y que ha engañado al mundo entero, y que la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 la llama la gran ramera. Y esta gran ramera ha tenido hijas, y esas hijas son las diversas organizaciones que se han copiado de ella. Bueno, siguiendo entonces, el Hijo del Hombre vendría en un tiempo como los días de Noé, ya que el mundo no sabría, y vendría súbitamente, vendría repentinamente, sin advertencia. Pero está diciendo la Biblia, porque ya voy a parafrasear la Biblia, dice que los entendidos entenderían y brillarían como las estrellas a perpetua eternidad, las estrellas del firmamento, porque ahí está profetizado que el pueblo de Dios en los últimos días, el pueblo de Dios entendería y recibiría por revelación la venida del Hijo del Hombre. Entendería estas cosas, que el Hijo del Hombre vino para sembrar la simiente de perfección. Entonces, me voy a apurar porque hay mucho que expresar. Entonces, amados, eso es, ya los ángeles segadores fueron los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos trajeron un mensaje. Los hijos del malo, los hijos de las tinieblas, rechazaron el mensaje, pero los hijos del reino recibieron el mensaje, ¿ve? Y así fue durante las 7 edades de la iglesia. Pero en el tiempo del fin, el mensaje de estos 7 ángeles, vale decir, Cristo tronó a través de estos 7 ángeles, ¿ve? Tronó a través de Pablo, tronó a través de Ireneo, Cristo habló a través de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley y de William Branham, tronó. Pero en el tiempo del fin, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo, al descender, ¿cierto? Y poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, Él clama a gran voz, y toda la revelación de las edades truena, digamos, ¿cierto? 7 truenos emiten sus voces. El mensaje de las 7 edades de la iglesia truena rápidamente, como los misterios de Dios, porque los 7 truenos son los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Bueno, y estos misterios, verdades revelados divinamente, son los que literalmente convertirán el corazón de los hijos creyentes de hoy a la fe de los padres de Pentecostés. Entonces, amados hermanos, ya encontramos quiénes son los 7 ángeles, y también hemos hallado que el Hijo del Hombre se manifestaría por un pequeño y breve periodo de tiempo antes de quemar este mundo, antes de este mundo ser quemado. Eso nosotros lo podemos hallar en Génesis 18, porque Génesis capítulo 18 habla, es una figura de lo que Dios haría en el tiempo del fin. En Génesis capítulo 18, recordando un poquito,
recordando un poco, ¿cierto? Bajan 3 personas a donde estaba Abraham sobre la montaña. Abraham estaba en la montaña, estaba lejos de Sodoma y Gomorra. Su sobrino Lot, el sobrino de Abraham, estaba en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Vivía allí, pero Abraham no, Abraham estaba lejos del mundo y de las cosas del mundo y sobre todo, usted sabe, de los escándalos del mundo como Sodoma y Gomorra. Entonces Dios pudo venir a él y más o menos como en el calor del día, yo pienso que era la mañana, puedo estar equivocado, pero pienso que eran alrededor de las 11 de la mañana, puedo estar equivocado, amados. eh, Abraham sale de su tienda y mira hacia lo lejos y ve a 3 personas, 3 personajes, digamos, sudorosos, polvorientos en su sandalia, en su vestidura, y él los queda mirando fijamente y sale, digamos, rápidamente a recibirlos y, ¿cierto? Y adora al que estaba al medio de estas 3 personas, ¿ya? Y le dice, lo llama Señor, lo llama Elohim. Y nosotros sabemos quién es Elohim, el Todopoderoso, el autoexistente. Y le dice, Elohim, Señor, no pases de tu siervo, porque para esto mismo has venido. Entonces, y ahí lo sentó bajo el encinar de Mamre, ¿cierto? Y les dijo que a ellos que le permitieran preparar un bocado de comida y bueno, creo que lavarle los pies, creo que fue así, no lo sé, y digamos, agasajarlos, comer con ellos. ¿Ya? Porque Abraham sabía que si el Señor había descendido era para algo. Entonces, hallamos que en Génesis capítulo 18 hay 3 cosas que vienen un poquito antes, en Génesis capítulo 17, pero hay 3 cosas significativas que hay que destacar de Génesis 18. El cambio de nombre de Abraham a Abraham, que es lo que Dios hace también ahora cuando Él viene como Hijo del Hombre, ya por este breve periodo de tiempo, el cambio de nombre de Abraham a Abraham, también Dios cambia nuestros nombres y nos da una nueva identidad, lo podemos ver más tarde si ustedes quieren. Luego, la confirmación del Hijo prometido, del Hijo de la promesa, ¿ya? La venida del Hijo varón o la venida del Hijo prometido, ¿ya? Elohim bajó para confirmar eso. Y lo tercero, el cambio de cuerpo de Abraham y de Sara. Entonces, recapitulando un poquito, a Abraham ya le cambió el nombre de Abraham, 5 letras, a Abraham, 7 letras, padre de naciones. Y a Sarai le cambió el nombre el Señor, ya le había cambiado el nombre, de Sarai a Sara. Por eso cuando el Señor baja, le pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? No dijo Sarai, dijo Sara, porque un poquito antes le había cambiado los nombres. Y entonces, bueno, y ahí viene todo ese diálogo, ¿cierto? Que Abraham le dice, Señor, está detrás tuyo en la tienda. Y entonces el Señor Elohim le dice a Abraham, de cierto vendré a ti en el tiempo de la vida y Sara tu mujer tendrá el hijo. Y Sara tenía 90 años y Sara se ríe. Entonces diciendo en su corazón, ¿será cierto que yo siendo una mujer vieja tenga deleite con mi Señor? Y lo dudó, lo dudó. Y el Señor que estaba a cierta distancia en la tienda de espalda, como el Señor es Dios, discernió el corazón de Sara. Y le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso para Dios hay alguna cosa difícil? Entonces, y Sara negó, diciendo, no me reí. Y el Señor le dijo, sí, te reíste, porque ella tuvo miedo. Pero fíjense bien, amados hermanos, lo que hizo Elohim. Elohim lo que hizo allí, discernió el corazón de Sara. El Hijo del Hombre, ahora en el tiempo del fin, velado en el hijo de un hombre, un profeta, también haría la misma cosa. Discerniría el corazón de cientos y de miles de personas para que nosotros pudiéramos identificar la señal del Hijo del Hombre, ¿ya? Porque conocer los pensamientos y las intenciones del corazón
no lo puede hacer un hombre ordinario, pero el Hijo del Hombre sí, porque el Hijo del Hombre en sus días, ¿cierto? Él, por ejemplo, a la mujer junto al pozo, le dijo a la mujer junto al pozo, mujer, fíjense lo que hizo el Hijo del Hombre, para que nosotros pudiéramos reconocerlo hoy día. El Hijo del Hombre le dijo a la mujer, mujer, venía ella como a las 11 de la mañana, creo que también era esa hora, ¿ya? Y venía con su cántaro, era una mujer joven, a las mujeres de mala fama no se les permitía venir temprano en la mañana con las vírgenes, no, porque eran otra categoría, y esta mujercita, una mujer joven, seguramente venía con su pelo un poco desgreñado, venía con el cántaro sobre su hombro y venía a buscar agua. Y cuando iba a sacar agua, escuchó la voz de un varón que le dijo, mujer, dame un poco de agua. Entonces ella lo queda mirando y inmediatamente sabe que es un judío, no un samaritano, y le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, una samaritana, agua? ¿No sabes que no hay trato entre judío y samaritano? Entonces, pero Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría una fuente que salte para vida eterna. Y ella lo quedó mirando extrañamente, ¿cierto? Le dijo, pero tú no tienes con qué sacar el agua, ¿ya? La verdad que ella estaba pensando que era un hombre que se quería aprovechar de ella. Entonces ella le respondió y le dijo, pero tú no tienes con qué sacar el agua. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, que bebió él y sus ganados, y hemos bebido nosotros hasta el día de hoy? Y entonces Jesús le dijo, o el Hijo del Hombre le dijo, ve a tu casa, ve y trae a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y noten bien esto, amado. El Hijo del Hombre va a hacer lo mismo que hizo en la tienda, de espaldas a la tienda, en aquellos días en Génesis 18, cuando discernió el corazón de Sara. Ahora el Hijo del Hombre va a discernir el corazón de esta samaritana. Entonces vuelvo atrás un poquito, le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer, la samaritana, le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y fíjense lo que dice la samaritana, porque la samaritana era una simiente predestinada. Era un atributo de Dios que estaba negra por fuera, pero por dentro, en su alma, ella estaba blanca, ¿ve? Entonces fíjese lo que le dijo la samaritana, Señor, ¿ve? Reconoce algo, paréceme que eres profeta, ¿ya? Cuando, cuando el Mesías venga, Él hará lo que tú acabas de hacer, ¿ya? Entonces Jesús rápidamente le dijo, yo soy quien habla contigo. Eso fue extraordinario, amados. Ella dejó su cántaro, lo dejó allí y salió corriendo a la ciudad diciendo a todos los samaritanos, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será acaso este el Mesías? Entonces eso fue muy sobresaliente, fue muy tremendo porque muchos samaritanos creyeron por el testimonio de ella. Pero cuando los samaritanos salieron a oír a Jesús, después le dijeron a la samaritana, le dijeron, mujer, ahora creemos no por tu dicho, sino porque hemos oído y hemos visto que Él es el Mesías, Jesús, el Cristo, el Mesías. Entonces, amados, ¿qué hizo Jesús o el Hijo del Hombre allí en el pozo frente a la mujer samaritana? Discernió el corazón de ella. Lo mismo que hizo con Simón, el hijo de Jonás, ¿ve? No lo conocía. Él estaba preguntando, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ve? Y entonces algunos le respondieron a Jesús cuando él hizo esa pregunta. La repito, Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces algunos le dijeron, bueno, tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Otros le dijeron, no, tú eres Jeremías, porque Jeremías era serio. Y otros le dijeron, no, tú eres Elías que ha regresado. Elías ha regresado.
Pero Jesús, el Hijo del Hombre, no era el profeta Jeremías, no era Elías, ni tampoco era Juan el Bautista que había resucitado, no, no. Entonces, era el Hijo del Hombre. Entonces, él hace la pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, o Simón, el hijo de Jonás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense, Jesús, el Hijo del Hombre, lo discierne y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Y le dijo, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces esa es la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo puede hacer ningún hombre. ¿Ya? Los hombres, por supuesto, los grandes evangelistas, ellos han creído al Señor que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y grandes evangelistas como, yo diría como Oral Roberts, como A. Allen, ¿cierto? Hicieron esas obras de sanar al pueblo, sanar a la gente. Y maravillosas obras de fe fueron hechas. Gente fue sanada de sus enfermedades, ya porque ellos creyeron la palabra del Señor. Pero en el ministerio de William Branham, que creemos que fue el séptimo ángel, el profeta Elías enviado por el Señor, ya a esta última generación, no solamente hubo sanidades divinas extraordinarias, no solamente una niñita recibió ojos vacíos porque no tenía ojos en sus cuencas y ojos fueron creados, sino que también lo más relevante en el ministerio de este séptimo ángel fue el discernimiento del corazón de la gente. ¿Ya? Yo me acuerdo uno, por ejemplo, hermano, allí estaba una señora pasando por la fila de oración y él siempre acostumbraba a decir, yo no la conozco a usted y usted tampoco me conoce a mí. Levante su mano si eso es verdad. Y bueno, y las personas levantaban su mano diciendo, confirmando que no lo conocían y que él tampoco los conocía a ellos. ¿Por qué? Porque Dios discernía el corazón de ellos. Entonces, yo me recuerdo muy patente a una hermana que le dice, pasó por la línea de oración, el hermano Branham no la conocía, ella tampoco, me imagino, y él le dice, usted, su nombre, su apellido es York, su nombre es Eva, y usted vive en la calle tanto, número tanto. Y le dijo, vaya, continúa su camino, el Señor la ha sanado. Entonces, eso no es un hombre, digamos, no, eso se necesita más que un hombre. ¿Qué es lo que era eso? Y aquí ponga mucha atención porque ya se nos está yendo el tiempo. Ese era el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre. El Hijo de un hombre es un profeta, como Dios, ¿cierto? Como el Señor Jehová le dijo a Ezequiel en el capítulo 37 de Ezequiel, ya, a ver si lo tenemos por acá, si es que lo puedo encontrar. En el capítulo 37 de Ezequiel, creo que sí, aquí está, Ezequiel capítulo 37, ya, el Señor Jehová le dice a Ezequiel, le dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ya, hijo de hombre. Ahora, recuerden, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre. Pero un profeta es el hijo de un hombre o hijo de hombre. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y entonces, bueno, y ahí viene esta tremenda profecía que habla de Israel, pero también habla de la iglesia, ¿ya? De la restauración futura de Israel, que estaba seco como hueso, como esos huesos en gran manera, seco en gran manera, y también la iglesia, digamos, en estos 2000 años, también necesitaba ser restaurada. Para eso que Dios envió a Elías. Entonces, pero nuestro punto, entonces, esa la señal del Hijo del Hombre, lo que Dios, Elohim, hizo en Génesis 18, discernir el corazón de Sara, lo que Jesús hizo con el Simón, hijo de Jonás, con la samaritana y con muchas otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Felipe fue a llamar a Natanael y le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado al Cristo, al Mesías, a Jesús, ya llamado el Cristo. Y entonces Natanael, siendo un hombre escritural, y le dice, ¿y de dónde? Entonces, y él les dice, bueno, de tal parte. Y entonces Natanael le dice, ¿pero puede de Nazaret salir algo de bueno? Porque yo entiendo, hermano, puedo estar equivocado. Nazaret creo que fue fundada por una prostituta, ¿cierto? La ciudad. Si no estoy equivocado. Entonces Natanael le dice a Felipe, ¿pero puede de Nazaret salir algo de bueno? Y bueno, Felipe le dijo, ven y ve. Y entonces se pusieron de camino para ir a ver al Mesías, al Señor. Y cuando venían de camino, Jesús estaba predicando. Y entonces cuando Jesús mira que viene Felipe y que viene Natanael, lo queda mirando a Natanael y le dice, Jesús le dice, delante de toda la gente, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su corazón. Y entonces Natanael le dice, Rabí, que significa maestro, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces eso explotó el corazón de Natanael porque supo que estaba en la presencia del Señor y le dijo, Rabí, delante de todos, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Eso fue también algo muy, muy glorioso, ¿verdad? Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, discernió el corazón de Natanael. ¿Cómo sabía Jesús que, lo que le dijo? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, ¿cierto?, discernió los corazones. Y eso mismo hizo el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre. El Hijo del Hombre velado en un profeta en el tiempo del fin. Ya, es por eso que Juan se confundió cuando el ángel le hubo mostrado todas estas cosas a Juan, todo el libro del Apocalipsis. Juan dice que se postró a los pies del ángel para adorarle. El ángel no era otro, hasta donde yo entiendo, hermano, que el Señor me ayude, el ángel que le mostró a Juan todo el libro del Apocalipsis, ya no era otro que el séptimo mensajero, que el Elías prometió al tiempo del fin, porque a este mensajero, a este profeta, le sería revelado todo el misterio de Dios, ¿ya? Y entonces, y Juan nos representó a nosotros, representó a la iglesia al tiempo del fin, y la verdad que representó a todo verdadero creyente que recibe revelación espiritual. Entonces, cuando Juan dice, cuando el ángel me hubo mostrado todas estas cosas, es decir, todos los capítulos del Apocalipsis, dijo Juan, me postré a sus pies para adorarle. Pero el ángel me dijo, mira, ¿qué haces? No lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Adora a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Juan se confundió, amados hermanos? Porque el Hijo del Hombre estaba velado en el Hijo de un hombre, ¿ya? El Hijo del Hombre estaba velado tras la piel de un profeta. Esa es la verdad. Entonces, la iglesia del tiempo del fin no puede fallar con respecto a esto. No puede fallar en los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora voy a leer rápidamente Lucas 17:30 para que ustedes, para dejarlo grabado. A ver, déjenme buscarlo acá. En Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? En Lucas 17:30 ya está lo que quizás debería de haber leído al principio.
Entonces, Lucas 17:30 dice así, 29:30, a ver, a Lucas 17. Aquí está, Lucas 17:30, y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se revele. Pero voy a leer el contexto. Dice aquí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjense que en los días de Noé hubo un juicio que se avecinaba, ya por causa del pecado del mundo en aquel entonces, ya que, repito, había violencia en la tierra, los pensamientos de los corazones del hombre eran de continuo al mal, y los hijos de Dios también se habían descaminado porque tomaron mujeres, no esposas, y tomaron a las hijas de los hombres, ya que eran las hijas de Caín, la simiente de la serpiente. Entonces dice acá, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y fíjense, aquí añade más información nuestro Señor, dice asimismo como sucedió en los días de Lot. En los días de Lot, ¿qué es lo que sucedió? El mundo estaba en una condición sodomita. El mundo estaba en una condición homosexual. Por eso que el juicio iba a caer sobre los sodomitas. Entonces, y envió el Señor, cuando descendieron allá sobre la montaña, el Señor vino a confirmar esas tres cosas y envió a los ángeles, a esos dos ángeles, a Sodoma, porque a Sodoma. Y mientras los ángeles iban a Sodoma, ¿cierto? El Señor le dijo a Abraham, le encubriré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer, ¿ya? Sabiendo que él y su casa me van a servir, y etcétera, etcétera. Y él va a ser padre de multitudes y de naciones. Entonces Dios le empieza a revelar a Abraham el juicio que venía y la destrucción de todas esas ciudades sodomitas, ya por su pecado. Entonces, y hoy día también ve usted, porque Dios no cambia en sus modos ni en su naturaleza, también Dios baja y le revela a la simiente predestinada que estamos en el tiempo del fin, que estamos en el tiempo del fin. Viene la Tercera Guerra Mundial, viene el día grande y ardiente como un horno donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Dice la Biblia que el día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Pero antes de este juicio, de la gran tribulación y del día ardiente atómico de Jehová, ya el Hijo del Hombre desciende secretamente por un breve espacio de tiempo para revelarse a la simiente real de Abraham, ¿ya? Entonces dice así, dice entonces, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se revele. Entonces, la revelación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre descendió del cielo y se veló en el Hijo de un hombre, en un mensajero, el séptimo mensajero. Y se reveló a través del séptimo mensajero, porque al séptimo mensajero le fue dicho ya que fuera a Jeffersonville, porque el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos iba a ser abierto. Ya este libro de redención iba a ser abierto. Ahora, ¿quién lo iba a abrir? Por supuesto, el dueño del libro. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Quién? El Cordero de Dios. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Entonces, pero repito que el Hijo del Hombre estaba velado en el Hijo de un hombre. Porque Dios siempre, amados, ha estado velado tras piel humana. En los días de Noé, Dios estaba velado en Noé. En los días de Moisés, Dios estaba detrás de la piel de Moisés. En los días de Josué, Dios estaba velado en Josué. En los días del profeta Elías, Dios estaba en Elías. ¿Ve? Entonces, así ha sido durante todo el tiempo. Dios ha estado detrás de velos humanos. Entonces,
lo hemos aprendido de la Biblia, y en este tiempo al fin Dios estaba velado tras una piel humana, ya revelándose a sí mismo, dándose a conocer, y Él es la palabra. Entonces ya voy a terminar, fíjense bien. El Hijo del Hombre velado detrás de la piel de un profeta, del hijo de un hombre. Es por eso que cuando Juan, estoy repitiendo, Juan se postró a los pies del ángel para adorarle, el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas, ya porque Juan no tenía la revelación de que el Hijo del Hombre se estaba dando a conocer o revelándose a través del hijo de un hombre, un profeta. Ahora, ¿para qué descendió el Hijo del Hombre? Fíjense, para unir, para traer una unión entre Dios y el hombre, ¿ya? Es para unirnos, ¿a quién? A Él, a la divinidad. Para unir, como lo expresamos, al novio celestial con la novia terrenal. Unirnos en casamiento, hermano, porque lo que habla la Biblia, lo profundo que habla la Biblia, es esta unión nuevamente que se perdió en el Edén se rompió esta unión entre Dios y el hombre, pasó todo el Antiguo Testamento, pasaron estos 2000 años, pero en el tiempo del fin, esta unión entre Dios y el hombre iba a ser restaurada definitivamente. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿para qué descendió el Hijo del Hombre? Para unir a Dios y el hombre nuevamente. Acuérdense que Jesús dijo, en aquel día tú sabrás que yo estoy en mi Padre y yo en vosotros y vosotros en mí. Y también recuerden hermanos que en San Juan 14, versículos 2 y 3, Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerden, Él se viene a buscar a sí mismo. ¿Y cómo se logra eso? Él mismo descendió, ¿cierto?, velado en un profeta, el Hijo del Hombre, velado en el Hijo de un hombre, para revelarse a sí mismo. ¿A quién? A su pueblo predestinado, a su iglesia predestinada. Y la iglesia lo ha reconocido por la señal del Mesías. ¿Cuál es? El discernimiento de los corazones, porque en Hebreos 4:12, creo que así dice, leámoslo un poquito, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, permítame buscarlo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y dice hasta llegar al alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame leerlo porque lo puedo citar mal, y pido perdón porque muchas veces he citado mal y me he equivocado. Que Dios me ayude, ¿ya? Y por eso también ustedes, hermanos, si notan, por supuesto que todos cometemos errores, si notan algún error, escríbanlo en los comentarios para poder corregirlo rápidamente, por favor. Dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escuchen, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es lo que sucedía en las reuniones del hermano Branham. El Hijo del Hombre velado en este profeta discernía los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Y eso es lo que vimos nosotros. Eso es lo que vio la novia de Cristo. Y eso es lo que nos estremeció. Porque Dios permitió, ¿cierto? La gracia de Dios fue con todos nosotros para permitirnos ver eso. Que más allá del velo de un profeta, de la carne de un profeta, ver el que estaba detrás del profeta.
Entonces, eso es, amados hermanos, la revelación de el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo él, hallará fe en la tierra. Ya cuando el Hijo del Hombre se manifieste, se revele. Recuerden esto, ya terminando, acuérdense, en los días de Noé no conocieron, no supieron, no entendieron hasta que vino el juicio, el diluvio, y se los llevó a todos. En los días de Sodoma y Gomorra, esos sodomitas no recibieron el mensaje. Solamente apenas pudo salir, usted sabe, quiero decir, salió Lot y su esposa y sus 2 hijas. Pero su esposa miró por sobre el hombro hacia Sodoma y quedó convertida en una estatua de sal, de tal forma que salieron 3. Y Jesús está diciendo que sería como los días de Noé y sería como los días de Lot. Y en los días de Noé hubo 8 personas y habían millones y millones y millones de personas que poblaban el mundo, ¿ya? Porque Jesús dijo que sería como los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre se revelara, se manifestara. Entonces el mundo en aquel tiempo estaba poblado como es hoy día, porque sería algo, usted sabe, sería algo semejante, paralelo. Entonces habían muy pocos, 8 personas solamente entraron al arca, fíjense ustedes. Y en los días de Lot solamente 3 personas escaparon del juicio. 8 los días de Noé entraron al arca, escaparon del juicio, y en los días de Lot 3 personas escaparon del juicio y las ciudades fueron quemadas. Hoy día también, porque Dios no cambia sus modos ni su naturaleza, amado, hoy día también muy pocos subirán en esta traslación, en este rapto. Pero le aseguro una cosa, y aquí voy a terminar, que aquellos que suban en el rapto, la revelación del Hijo del Hombre les será revelada, ¿cierto? La revelación del Hijo del Hombre. Ellos captarán esta revelación del Hijo del Hombre, la entenderán. Y la revelación del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que hará en ello? Digamos, manifestará nuevamente al Hijo del Hombre, ¿ya? Pero ahora en la novia, en su iglesia. Entonces eso es, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y estudien esto si es así, estudien esto si es así. Yo he dado algunas poquitas citas, pero usted estudie quién es el Hijo del Hombre y qué sería esto de Lucas 17:30, sino que en los días de la manifestación o la revelación del Hijo del Hombre, el mundo estaría en una condición como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, amados, un gran abrazo a todos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y muy contento de poder reunirme con ustedes a través de este vídeo. Saludo a los hermanos en Estados Unidos, saludo a los hermanos en México, a los hermanos en España, creo que están viendo también, ¿cierto? Y bueno, y también en algunos otros países que están, digamos, acá en Sudamérica, y a los hermanos aquí en Chile, que recién acabo de hablar con uno de ellos, mi precioso hermano Eduardo. Un abrazo, mi hermano Eduardo, te amamos, hermano, amén. Eres más que un hermano para mí, un amigo. Bendito sea el Señor. Entonces, contentos, hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta una muy próxima oportunidad, cuando el Señor así Dios lo permita. Amén. Un gran shalom para ustedes.